Asómese, asómese. Nuevas tecnologías, recursos didácticos, asómese, vea y lleve, ayuda a docentes y estudiantes, alumnos de secundaria, directores, la internet y las computadoras, teléfonos celulares, tabletas electrónicas, nuevos dispositivos, todas las alternativas educativas. Asómese, asómese, asómese a SOMESE, la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Nos da mucho gusto estar nuevamente en sus pantallas. Como es costumbre, este programa, Asómese, Asómese, está llegando a través de su programa de DGES TV. Estamos muy contentos porque en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Estamos hablando de la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano. Bienvenida, doctora. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, ella viene a platicarnos un poquito sobre el papel de la Sociedad Mexicana de Computación en Educación y del Instituto Politécnico Nacional en su trayectoria como investigadora en el campo de la informática educativa. Pero antes de iniciar pues con las preguntas, quisiéramos escuchar con voz en off por ahí la semblanza de nuestra invitada de hoy. Así es que adelante, producción, por favor. Claro que sí. La doctora Claudia Marina Vicario Solórzano es licenciada en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional y doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es pionera del campo de la informática educativa desde 1988 y estudiosa del área de innovación educativa desde el 2005. Expresidenta de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, SOMESE, y socia fundadora de la Asociación Mexicana de Innovación en Tecnología Educativa, AMITE. Es miembro titular de la Academia de Ingeniería y la Academia Mexicana de Informática, AMIAC. Es también fundadora y evaluadora del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, CONAIC. Directora fundadora del Centro de Formación e Innovación Educativa, CEFIE del IPN. Pertenece al Consejo Académico del Proyecto Horizon Iberoamérica, al Consejo Consultivo de las TIC del DF, al Consejo Consultivo del Laboratorio de Innovación en Tecnología Educativa, LITE, del DF. Pertenece también a la red de investigación en cómputo del Instituto Politécnico Nacional, al Comité Editorial de la revista Innovación Educativa del IPN, el Comité de Arbitraje de la revista Conversus del IPN y el Comité Asesor del proyecto Campus Virtual de la UPIXA del IPN. Después de una década de trabajo investigativo, en 2005 la doctora Vicario formula la primera teoría sobre la informática educativa que perfecciona en 2010, junto con el primer proyecto de rescate de la Escuela Mexicana de Informática Educativa. Asimismo, como estudiosa de diversos temas asociados con el conocimiento, también formula en 2010 su teoría sobre la civilización del conocimiento y una versión actualizada de la teoría construccionista de Seymour Papert, desde donde desprende, en colaboración con el doctor León Olivé Moret, experto en filosofía de la ciencia, una nueva noción de conocimiento. La doctora Vicario ha sido catedrática e investigadora del IPN por más de 20 años, así como asesora y líder en diversos proyectos institucionales, nacionales e internacionales, de innovación educativa e incorporación de las tecnologías para la información, la comunicación y el conocimiento TIC, en la educación por 25 años, incluido el proyecto Ambientes Virtuales de Aprendizaje, AVA, del Politécnico desde el año 2000. En el año 2010, siendo miembro del Consejo Consultivo para las TIC de la Ciudad de México, propone una iniciativa de ley que desarrolla en conjunto con dicho consejo, haciéndose realidad en febrero del 2012, el decreto por el que se expide la ley para el desarrollo del DF como ciudad digital y del conocimiento, vigente hasta nuestros días. Muy bien, pues vamos a entrar en materia y nuestra primera pregunta sería: ¿cómo la Sociedad Mexicana de Computación en Educación y el Instituto Politécnico Nacional han contribuido en su desarrollo profesional, doctora?
Sí, muchas gracias. Este espacio y esta entrevista para mí es muy importante porque siempre hay que tener presente que en esta civilización que se basa en conocimiento y que busca bienestar, es relevante que encontremos espacios para esta producción de este bien intangible pero portentoso que es el conocimiento, y son las instituciones, las organizaciones, las redes, las personas las que nos dan esa plataforma. Si no tenemos en nuestro plan como estrategia de maestros o de investigadores educativos el incorporarnos a una asociación civil, a una sociedad, un colegio, pues es momento de que a partir de lo que les voy a compartir lo comencemos a considerar. La Sociedad Mexicana de Computación en la Educación se acercó a mi vida siendo yo una estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Y yo estudiaba, recién había ingresado a la licenciatura en Ciencias de la Informática, de la cual actualmente soy profesora y en su momento era yo estudiante. En esta institución que yo adoro, la UPICSA del instituto, había un grupo de producción de software educativo creado por la profesora María Antonieta García Blanco, una extraordinaria profesora de matemáticas ya jubilada, y el doctor Fernando Galindo Soria, también un extraordinario maestro de informática, matemático. Él, del profesor Galindo Soria, ustedes pueden conocer su trabajo, todavía está en activo, aunque está jubilado, está en activo en su producción científica. En su página personal, ustedes buscan Fernando Galindo Soria y van a poder acercarse a quien ha sido uno de mis más importantes maestros. Ellos siendo yo estudiante, decía, crean el grupo de producción de software educativo y comienzo a gatear en este tema de la mano de ellos dos, y ellos me llevan a la primera reunión congreso de la SOMESE. Esto fue en el año de 1988 y además nos sumamos como equipo de producción de software a la producción que en aquel momento tenía el ILCE en el proyecto COEVACEP. Entonces a mí me toca participar desarrollando software para secundaria, precisamente para secundaria. Estábamos trabajando en máquinas 286. Me toca trabajar este software en el tema de física. Hacemos unas especies de simuladores de tiro parabólico. Y bueno, yo era, insisto, era alumna. El universo del campo de la informática educativa a partir de ese momento se abre. Yo soy una convencida de que los objetos de conocimiento no se eligen. Y nosotros, en todo caso, lo único que hacemos es aceptar, recibirlos o no. Y bueno, esta aventura comienza ahí. El espacio en el que se desarrolla dentro del Instituto Politécnico Nacional mi quehacer entonces también es un espacio fabuloso, tecnológico, no solo por el desarrollo de software, sino que cerca de donde trabajaba nuestro grupo de producción de software educativo estaba el grupo de el fallecido ya doctor Lindic Voss, que armaba las computadoras IPN 16 y que después también el instituto equipó con computadoras estos proyectos de la Secretaría de Educación. Entonces, pues estar de cerca del armado del hardware, estar participando en la producción de recursos educativos en aquella época, me deja a mí una riqueza en cuanto a la experiencia, pero sobre todo en cuanto a las redes humanas en las que me empiezo a insertar. Mis grandes maestros son de la SOMESE, indudablemente, incluso como directiva. Muy bien, ahorita que comenta lo del proyecto COEVA, doctora, a mí me tocó conocer el software ya posterior a que se implementara el proyecto. Lo conocí de casualidad por algunos comentarios que me hicieron algunos compañeros, y sé por lo que revisé que hay material muy interesante, algunos seguramente desactualizados, pero otros muy rescatables. No sé cuál es su punto de vista. Esta inquietud la hemos tenido algunos compañeros que
de alguna forma nos dedicamos a la computación en educación, y encontramos que hay materiales muy interesantes que probablemente pudieran todavía ser aprovechados, tal vez alguna migración en cuanto a la plataforma y todo esto, pero ¿qué tan viable usted ve que pudieran ser rescatados y migrados a una nueva plataforma? Totalmente cierto esto de que pueden ser rescatados y no solamente que pueden serlo, de que deben serlo. Dentro de mi trabajo de investigación a mí me inquietó muchísimo la parte formal, la parte de fundamentación teórica de la informática educativa. Y después de un trabajo de 15 años, como decía la semblanza que hicieron en Voz en Off, pues yo hago un trabajo que considero muy formal en términos de fundamentar este campo de conocimiento. Al estar haciendo ese trabajo les quiero compartir que nos dimos a la tarea en la SOMESE, siendo yo presidenta, de hacer también un rescate de lo que ha sido la historia en México de los pioneros y los líderes de la informática educativa, y produjimos junto con el ILCE, el ISUE, la Academia de Ciencias y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, este texto maravilloso que actualmente es un referente obligado de los investigadores educativos en nuestro terreno, que es 25 años de informática educativa en México. A ver si quieres se lo paso y sirve que me ayuda. Y lo quiero sacar a colación con la pregunta por lo siguiente. Van a encontrar, aquellos que no conozcan el libro, pueden adquirirlo en la SOMESE. Van a encontrar que el prólogo lo escribe una servidora, y en ese prólogo, después de haber leído los trabajos, las aportaciones de todos los colegas que nos hicieron amablemente el favor de compartirnos su experiencia en alguno de los artículos o en las entrevistas, porque este viene con un CD, con unas entrevistas extraordinarias, descubro que en México tenemos una vocación de productores de recursos educativos apoyados en tecnología, pero una vocación de veras, una tradición de siempre, desde que empezamos nuestro trabajo en este campo, y que hemos sido líderes incluso a nivel mundial. Entonces, en las tendencias que actualmente se manifiestan en términos de lo informático educativo, pues por ejemplo el Big Data, los Open Courses, etcétera, hay un espíritu muy claro de que los que administran estos recursos y bienes para la educación basados en tecnología deben prever su evolución y sobre todo su transporte a distintas plataformas, porque efectivamente si partimos de que el capital actual más importante es esto que llamamos conocimiento, pues las didácticas expresadas a través de estos recursos digitales, la mayoría de ellos digitales, son importantísimas. Han dejado los maestros que han hecho esos diseños instruccionales todo su know-how de cómo facilitar el aprendizaje de las ciencias básicas, por ejemplo, y de otros campos en esos recursos educativos. Entonces, es verdaderamente una pena si nuestros gestores educativos y los tomadores de decisión responsables de estos bienes no toman las decisiones que corresponden para su transporte a las nuevas plataformas, porque al no hacerlo estamos perdiendo ciertamente un capital valioso que constituye nuestro patrimonio en el campo informático educativo como país. Muy bien. ¿Cómo ve, doctora, el uso del software libre en educación? Bueno, los que hemos sido estudiosos del tema, lo vemos primeramente como con buenos ojos, lo vemos también como un derecho, sobre todo cuando hablamos de educación pública. Otra de las tendencias que tenemos que anotarnos por ahí como algo muy importante a tener presente es que los gobiernos en el mundo están avanzando hacia este fenómeno de el Open Government o gobiernos abiertos, y que México en particular ha firmado los acuerdos internacionales de gobiernos abiertos, y que por tanto nuestra Secretaría de Educación tiene que empezar a abrir
datos, y sobre todo los recursos educativos generados con recurso público, pues deben ser inevitablemente libres, gratuitos, universales, accesibles en general a todos nosotros. Y que como maestros, como alumnos, como padres de familia, como investigadores, como docentes, podemos, con la nueva reforma, por ejemplo, de la ley de amparo, ¿no?, podemos hacer exigible las consecuencias de que nuestros gobernantes no tomen las decisiones adecuadas en materia de abrir los recursos, abrir los datos. Y ¿qué vamos a hacer como sociedad que cada vez nos tenemos que organizar más en esta civilización de conocimiento y bienestar? Bueno, nos toca aprovechar esas bases de datos, esos bancos de recursos, esos repositorios que deben estar abiertos, y nosotros hacer lo que corresponda, sobre todo los investigadores, los tecnólogos, procesándolos de manera que nos sean útiles, porque el gobierno los puede abrir, pero no necesariamente estarán en un contexto acabado de utilidad. Pero ya abrirlos es para nosotros valiosísimo, porque entonces podemos generar más bienestar, riqueza y en general mejores condiciones para todos a partir de que los tengamos a nuestro alcance. Entonces, definitivamente, por ejemplo, la política de Creative Commons, ¿no?, debe ser la política más importante en la producción de recursos de nuestro Estado. Pues muchas gracias, doctora, por este comentario. De alguna manera creo que de GES Media, este recurso educativo que generamos para todos ustedes que nos reciben en sus secundarias, pues va por el camino correcto. Estamos trabajando con software libre, y de esa manera creo que estamos contribuyendo de manera positiva a la implementación del conocimiento, al desarrollo del conocimiento. Bien, pues entonces podemos continuar. Perdón porque creo que nos desviamos un poquito, pero era interesante conocer su opinión. Estábamos hablando entonces de la contribución de SOMESA y del Politécnico en su desarrollo profesional, ¿verdad? Terminamos ese punto. ¿Y cuál ha sido esa trayectoria, doctora? Ya empezábamos a conocer un poquito de por dónde había usted transitado. Sí, pues es relevante que hayamos hablado de este tema que es toral, ¿no?, a nivel nacional, que tiene que ver con la participación ciudadana y nuestra política, en este caso pública educativa, y no nos hemos desviado. O sea, en mi trayectoria todo aterriza ahí. Es decir, comienza con un espíritu de ingeniería, porque mi racionalidad es tecnológica, de origen. Sí. Como Politécnica, el Instituto Politécnico Nacional, en su tradición, me permite introyectar dentro de mi perspectiva profesional y mexicana, ¿verdad?, es su lema, la técnica al servicio de la patria. Y entonces lo que empieza siendo una producción de tecnología, termina a estas alturas de mi vida siendo un compromiso con las políticas públicas educativas. Y en ese ir y venir, porque además no me quedo en ninguno de esos extremos, esto es como investigadora, como profesional, como académica, como funcionaria que me ha tocado ser, constantemente vamos y venimos en los distintos procesos que nos convoca la informática educativa, ¿no? Desde la producción de recursos, pasando por la gestión educativa y llegando también a la investigación educativa, etcétera. Y entonces, bueno, comienzo, decía, en esta parte, pero luego avanzo ya a lo que tiene que ver con gestionar proyectos, es decir, yo misma hacerme responsable de la gestión de proyectos. En el IPN hubo un área maravillosa que al principio se llamó la Coordinación de Cómputo Educativo, creada por uno de nuestros expresidentes, Alfonso Ramírez Ortega, que se convirtió, junto con Yolanda Campos, junto con Germán Escorcia, en uno de mis modelos de gestión a seguir. Por eso yo les decía, esta también fue para mí SOMESA ha sido para mí, de hecho, una escuela de alta dirección en temas de gestión de tecnología para educación. Y estos gigantes de la gestión educativa que acabo de mencionar, en este caso Alfonso Ramírez Ortega,
crea la coordinación de cómputo educativo en el instituto y luego la coordinación se convierte en la Dirección de Tecnología Educativa y posteriormente se convierte en el Centro de Tecnología Educativa, cuyo portal de recursos y temas y boletines de tecnología educativa llegó a estar en los primeros lugares del buscador de Google. Actualmente nuestro compañero ya también se jubiló, pero todo su trabajo, su legado, los grupos, los cuadros que formó, los grupos de líderes siguen en el instituto en distintas áreas. Actualmente en la Unidad Politécnica para la Educación Virtual, por ejemplo, en nuestra área de posgrado, y entonces ahí con Alfonso me hago responsable del Departamento de Modelos Educativos con Tecnología y me inmersiono en una aventura que emprendió el instituto con la educación virtual. En aquella época, estamos hablando de inicios del 2000 más o menos, hubo un proyecto extraordinario que yo siento que no ha habido parangón alguno con este, que fue el desarrollo de la tecnología EVA, Espacios Virtuales de Aprendizaje, en el Centro de Investigación en Computación, al frente de Adolfo Guzmán Arenas, y la arquitectura de SLMS, pero por mucho supera a la más conocida por todos nosotros, que es el Moodle. Era una arquitectura inteligente y el diseño, vaya, esas tripas pueden inspirarnos nuevamente en nuestra vocación de producción de tecnología para desarrollar las siguientes generaciones de este tipo de plataformas. De hecho, en mi historia adentro del instituto, de la mano siempre, de la mano de la SOMESE, estamos actualmente creando un laboratorio distribuido en red, todo el grupo de cómputo educativo, que no solo es de la UPIXA, que tiene entre sus miembros a las principales instituciones de tecnología dentro del instituto, que son el Centro de Investigación en Computación, el CIDETEC, la Escuela Superior de Cómputo, UPITA, incluso nuestras dos escuelas de negocio que tienen una vocación para la educación también muy arraigada, las dos ESCAs, la ESCA Santo Tomás y la ESCA Tepepan. Toda esta gama de situaciones de desarrollo, de investigación, de espacios, actualmente nos está permitiendo avanzar en propuestas. Tenemos ahorita, por ejemplo, 2 proyectos. En uno estamos produciendo 18 interactivos para el nivel preescolar, por supuesto, con Creative Commons totalmente abiertos, que estarán listos en diciembre, primero Dios. Ajá, estamos también a punto de iniciar una serie de prototipos en mesas interactivas, en distintas plataformas de mesas interactivas, porque creemos que, por ejemplo, en el nivel secundaria, trabajar con superficies interactivas de tipo mesa nos va a permitir situaciones de aprendizaje de colaboración. Estoy a punto de trabajar con 2 secundarias de Iztacalco, que no son técnicas, pero podemos incluir alguna técnica que levante la mano, ¿no? Qué bueno, pues está la invitación, queridos amigos. Sobre todo con los temas de matemáticas, porque los prototipos los vamos a hacer sobre matemáticas. Y entonces, bueno, todo esto me ha permitido también llegar a ser directiva, y que para mí el papel directivo es clave, una vez que uno puede ver las cosas como alumno, como investigador, como maestro, y luego como autoridad. Es maravilloso, créanme que es maravilloso, porque uno entiende, empatiza con las distintas circunstancias, y entonces llegamos al momento clave de mi papel hoy día, y al cual convoco a todos nosotros, de ser activos, participativos y comprometidos con la política pública. De ahí la iniciativa de ley de la que se habló, la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del Conocimiento, que en el capítulo 3 tiene todo un apartado que convoca a la Secretaría de Educación, que obliga a la Secretaría de Educación del Distrito Federal a hacer ciertas cosas, y que tienen que ver con esto, desde favorecer la producción de materiales educativos hasta abrir estos espacios importantísimos para desarrollar la cibercultura en toda su comunidad educativa como ciudad. Muy bien.
Doctora, ¿podríamos hacer un pequeño paréntesis? Ahorita que mencionó lo de EVA, ¿nos podría comentar cuál es su estado? ¿Se sigue desarrollando? ¿Está suspendido? ¿Cómo va el proyecto? Desgraciadamente, algo que no digo en el prólogo del libro, pero que en muchas de mis conferencias o cursos llego a comentar, compartir con la audiencia, en este país tenemos importantes lecciones aprendidas acerca de cómo y por qué los proyectos educativos que incorporan tecnología fracasan. Y el caso de EVA no es distinto del caso, por ejemplo, de Enciclomedia o de SEC 21, una gran cantidad de esfuerzos, sobre todo de recurso público, talento. Creo que lo que a mí más me puede, diría mi abuela en una expresión, ¿no? Lo que a mí más me pone triste, ¿no? Ya es la pérdida, la disolución de los equipos de trabajo. Esos capitales humanos, ese talento que nos cuesta mucho tiempo en las curvas de aprendizaje articular, y luego las circunstancias de política los despedazan. Y entonces perdemos muchísima capacidad de reacción en lo que viene y por lo tanto de una perspectiva favorable. Lo mismo pasó con espacios virtuales de aprendizaje, que después se convirtió en el proyecto Sofía, a cargo de la doctora Victoria Bajar. Y bueno, actualmente lo que estamos intentando hacer los investigadores es rescatar, ¿no? Casi como lo hizo Quetzalcóatl, los huesos de lo que quedó y plantearnos la siguiente generación tecnológica, que por supuesto tenemos que lograr algo al respecto. Muy bien, pues muy interesante. ¿Qué les parece, queridos amigos? ¿Cómo vamos con el chat? ¿Tenemos participación o sí tenemos participación? Doctora, ¿está de acuerdo en que escuchemos la participación de nuestro auditorio? Me encanta, sí. Gracias. Entonces, adelante, por favor. Claro que sí, buenos días. Pues queremos saludar a las escuelas que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros la Escuela Secundaria Técnica número 56, la 84, 104, la 53, la 5, 60, 63, 7, 73, 78, y bueno, la comunidad de escuelas secundarias técnicas está felicitando a la doctora, bueno, impresionados por su currículum, por las aportaciones que ha hecho a la educación, sobre todo a las nuevas tecnologías. Están preguntando sobre todo, están solicitando información en internet sobre cómo encontrar material educativo para los jóvenes. Los alumnos de nuestras escuelas están interesados en encontrar materiales que sean adecuados para ellos. Qué bueno que me preguntan esto, porque hay muchísima producción disponible. Desde el portal que ustedes seguramente ya conocen, de habilidades digitales para todos, que no sabemos cómo le vayan a poner en el futuro, ¿verdad? Y que mucho de lo que hay ahí tiene que ver con los proyectos de telesecundaria, Enciclomedia, más lo que se le alcanzó a agregar en la reciente administración que concluyó. Pero yo les quiero ofrecer también otro sitio que vale la pena que echen un vistazo. En el gobierno de Marcelo Ebrard se crearon importantes esfuerzos desde el Instituto de Ciencia y Tecnología para producción de recursos, y el Laboratorio de Innovación en Tecnología Educativa, LITE, si ustedes entran a la Asociación Mexicana de Innovación en Tecnología Educativa y luego buscan Laboratorio de Innovación en Tecnología Educativa y después se van a repositorio, hay un repositorio de recursos y ustedes pueden buscar por tema, matemáticas, física, química, y por nivel. Hay desde preescolar hasta bachillerato. Por supuesto que hay recursos para secundaria. La mayoría de los recursos producidos en los temas de matemáticas, física y química, además quiero subrayar, se han desarrollado con una tecnología de un mexicano cuya producción comenzó en España. El gobierno de España le pagó para producir esta herramienta que se llama Descartes. Entonces, para el tema de matemáticas, Descartes es un software libre, abierto. Los maestros de matemáticas abusados, de física, de química sobre todo,
busquen Descartes. Actualmente el proyecto Descartes en la UNAM se llama Arquímedes, y todo lo que la mayor parte de lo que van a encontrar en el repositorio gratuito por Creative Commons como licencia en el laboratorio está hecho con Descartes. Entonces, el laboratorio los puede asesorar para aprender a ser desarrolladores en Descartes, y el autor es José Luis Abreu, el doctor José Luis Abreu, que ha sido incansable con la herramienta, o sea, por más de 15 años ha estado trabajando en las siguientes versiones, que eso es bien importante. Ahorita ya la versión en la que el grupo de él trabaja es HTML5. Esto quiere decir, pongamos atención, esto quiere decir que ya corre en cualquier dispositivo móvil. Entonces, que lo que ustedes desarrollen con la última versión de Descartes van a poderlo trabajar en un celular, en una tablet o en una computadora normal, PC o laptop. Y bueno, entonces les recomiendo mucho este sitio. Eduteca es otro de los sitios maravillosos. El gobierno español tiene bancos de recursos impresionantes, siempre con este espíritu también libre, abierto, no se los pierdan. Y compartamos como maestros, si tenemos un hallazgo de un recurso, socialicémoslo en nuestro grupo de académicos cercanos, porque esa es la mejor manera. SOMESE hace mucho este trabajo, compartir los recursos. Excelente. Producción, ¿tenemos más participaciones en el chat? Bueno, son muchas felicitaciones que están llegando para la doctora, y sobre todo, bueno, preguntando cuál es el papel que jugaría en los alumnos el poder participar, por ejemplo, en instituciones como el Politécnico Nacional y la UNAM. Siendo yo directora del Centro de Formación e Innovación Educativa, un día estaba lloviendo muy fuerte, y un día llegó una maestra de secundaria a tocar a nuestra puerta. Escurriendo llegó la maestra, y quiero compartir esta anécdota porque es fundamental para los que somos maestros, sobre todo para ustedes que son maestros de secundaria. Y me dijo, llegó preguntando, ¿dónde está la directora? Yo acababa de llegar de comer y entonces la tenía yo al lado, le digo, pues yo soy la directora. Y me dice, ay maestra, discúlpeme el atrevimiento, pero quería yo pedirle si podía traer a mis alumnos al Politécnico, para que lo conozcan. Yo soy una maestra de Iztapalapa, y mire, las únicas opciones que tienen los muchachos, pues, van desde el table dance hasta cosas inimaginables. Y yo quiero abrirles una ventana para que en su mente exista como opción el Instituto Politécnico Nacional. Por supuesto que le dije, véngase, tráigase a los muchachos, le organizamos una presentación con las distintas instituciones de educación superior cercanas a Zacatenco, y a mí me parece que esto es clave, ¿no? Lograr abrirles a nuestros estudiantes esta ventana de que más allá de la secundaria, pues sigue la licenciatura, los posgrados, y ¿cómo lo vamos a hacer? A mí esta maestra me enseñó que haciendo tierra, o sea, llevándolos a la UNAM, a la UAM, al Politécnico, llevándolos, poniéndolos en contacto con los que estamos ya ahí. La SOMESE tiene un espíritu muy activo al respecto, y siempre convoca en los congresos, sobre todo en los congresos de los niños, convoca a los jóvenes que han ganado premios, por ejemplo, de robótica. Ustedes ya tuvieron aquí a la compañera Leticia Cerda, y siempre les llevamos a los jóvenes, sobre todo a los niños, a los jóvenes de secundaria, estos ejemplos humanos de otros jóvenes, de muy pocos años adelante de ellos, que han logrado hazañas importantes en tecnología. Este país requiere ingenieros. Los jóvenes de secundaria, primero, muchos no tienen en su mente estos espacios educativos como opción, y segundo, tampoco tienen después como opción estudiar ingenierías. ¿Cómo le hacemos? Bueno, los chicos tienen que visitar estos espacios, y los que somos formadores tenemos que acercarles modelos a seguir, otros jóvenes estudiando algunas áreas.
las mujeres en ingeniería nos urgen, las que hoy día son líderes, por ejemplo, en telecomunicaciones, el papel que ha jugado la mujer en la reforma de las telecomunicaciones es fundamental. Requerimos esas niñas de secundaria ahora haciendo el papel de la ingeniería nacional. Muy bien. Bueno, pues entonces, estimados amigos, quiero hacer un comentario final. Por aquí la doctora Claudia Marina Vicario, pues es una persona muy preparada, desarrollada en el ámbito tecnológico y académico, y bueno, de alguna manera, pues ella es modesta. Dentro de su modestia, por aquí, pues no quiso hablarnos mucho de una presea que recibió, y también, pues, ¿por qué no?, del tema de la tesis que desarrolló. Así que le vamos a pedir a la doctora que, pues, en algunas pocas palabras nos platique un poquito de ello. Muchas gracias. Conversábamos, sí me dijeron que me trajera la presea, ¿no? Y aquí traigo una presea, que es la presea Amalia Hernández de Cárdenas, que es una presea que nos dan los egresados politécnicos por distintos méritos. En mi caso, consideraron que podían dármela a razón de mi trayectoria como investigadora. Yo tengo ya la presea Lázaro Cárdenas y sí me parece un alto honor portar estas dos preseas, esta que es la más reciente, pero yo el día que fui notificada de que mis colegas muy amablemente me habían postulado, primero yo no había sabido sobre esta postulación, y segundo que había salido seleccionada, inmediatamente mandé un correo a la SOMESE y les dije, bueno, toda mi trayectoria como investigadora se la debo a SOMESE y al Politécnico, por supuesto. Y entonces, en esa trayectoria quiero cerrar esta participación diciéndoles que por más de 15 años yendo detrás del objeto de la informática educativa, intentando explicarme lo que sí era, porque definitivamente por mi formación al frente de Fernando Galindo Soria y María Antonieta García Blanco, como informática yo sabía que no podía reducir la informática a TIC. Entonces las definiciones que yo tenía a mi alcance sobre lo que era la informática educativa nunca me satisfacieron. Y eso me llevó a una aventura de 15 años en donde terminé en el Instituto de Investigaciones Filosóficas para saber cómo formalizar un campo de conocimiento nuevo, que definitivamente para mí lo es. La informática educativa y sus áreas afines como la tecnología educativa, el cómputo educativo, la robótica pedagógica. Todo mi trabajo de 15 años los invito a leerlo en mi tesis doctoral, que se llama Informática Educativa, elementos de una teoría para la civilización del conocimiento. Y lo más importante, les quiero decir que en este trabajo arribo a 7 paradigmas básicos de la informática educativa. Cada uno de los 7 paradigmas, que constituyen parte de los compromisos ontológicos desde una lógica de Thomas Kuhn, para formalizar la ciencia, y en este caso también para formalizar la tecnología. Estos 7 compromisos ontológicos, les juro que si los siguen en sus proyectos educativos en aula, o si los siguen como consejo cuando les toca tomar decisiones a sus autoridades o a nosotros como ciudadanos para obligar a que nuestros gobernantes lo hagan, recogen, cada uno de ellos, recogen todas las historias que yo he llevado a cuestas de pioneros y líderes de la Escuela Mexicana de Informática Educativa y de otra escuela que ha sido fundamental, que nos ha inspirado, que es la escuela del MIT Media Lab, todo el grupo de Seymour Papert. Entonces los invito a ello. Bien, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estamos muy agradecidos por la presencia de nuestra invitada de hoy. Y recuerden que SOMESE es un espacio mágico en donde se dan conexiones, se dan encuentros de personas que tienen inquietudes similares, dudas o resultados en determinado ámbito. Y esto de alguna manera pues conecta a la gente, y los invitamos a sus eventos.
Sí, dentro de esos eventos, no olviden el simposio de este año. Es una tradición en el país, no ha habido un organismo que mantenga una memoria histórica sobre lo que acontece en estos terrenos, como la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. No olviden nuestro seminario por videoconferencias, no olviden nuestras publicaciones y en general no se olviden de sumarse a nuestras acciones de formación como el día Scratch, por mencionar algunos otros más. Yo les dejo mi Twitter, @marina_vicario, o bien pueden escribirme a marina.vicario@gmail.com. Pues muchas gracias. Y amigos, eso fue todo en nuestro programa de hoy de Asómese, Asómese. Hasta la próxima.